Ciervos, los gigantes del bosque. Lo que sorprende de los ciervos es su tamaño. Grandes, de patas altas, de largos cuellos, con grandes orejas y en los machos enormes cuernas. Se pasean de aquí a allá o de allá a aquí con cierta elegancia desgarbada y actitud indiferente. Pueden pesar más de 200 kilos y pueden llegar a medir desde la cruz cerca de 1,5 metros. Y con todo, parecen concentrados en lo suyo. Viven su vida, una vida lenta y tranquila. Hay algo muy estoico en los ciervos, como si esperaran un destino desconocido, que aunque inevitable, les deja un tiempo para sus cosas. Sus merodeos sin rumbo, su alimentación obsesiva de bellotas en los días de otoño, sus celos violentos entre los machos, de los que las hembras parecen ausentes, y las buenas compañías que parecen disfrutar en esos tantos días que unos tras otros habitan del mismo modo, sin sobresaltos, sin grandes sorpresas, aunque siempre atentos al peligro. Pero parece que se muestran resignados ante aquello que les suceda, sea la herida, sea la muerte. Manifiestan dignidad en cómo afrontan sus existencias. Todos los animales la muestran, pero otras especies luchan o se enfrentan. Los ciervos parecen aceptar con cierta esperanza su destino. Tal vez solo esperan una oportunidad salvadora. Tímidos y recelosos, no parecen esperar más acontecimientos que los que viven, y viven esquivando lo que pudieran ser ocasiones memorables. ¿Qué recuerdos albergarán los animales? Seguramente solo aquellos que les sean útiles para su supervivencia. O tal vez no solo. Nunca sabremos bien ni siquiera qué es lo que hacen los animales. En esa timidez, hasta los jóvenes cervatillos me parecen los más tranquilos de entre los cérvidos que puedo observar en mi entorno cercano. Aprenden observando a sus mayores, con alguna regañina ocasional y con breves juegos entre otras crías que conforman la manada. Pero no les he visto emprendiendo carreras o persiguiéndose entre ellos. Como sus mayores, parecen ahorrar energía. No abordan esfuerzos estériles. Sí, los ciervos parecen los animales más conservadores de su energía. ¿Por qué son entonces tan grandes, tan ostentosos, tan impactantes a nuestras miradas? Seguramente nada de nuestras miradas les importa, salvo ser vistos. Porque ser vistos les produce un miedo instintivo y les provoca una huida inmediata. Demasiada caza del hombre al ciervo a lo largo de su historia evolutiva. Demasiados trofeos colgados en las paredes de las mansiones humanas para no preocuparse de ser descubiertos por ojos ajenos. En su historia evolutiva deberíamos buscar la respuesta de su tamaño, de esas grandes cuernas que exhiben los machos en la berrea, de esa manifestación de poder que les permitirá reproducirse con su harén de hembras por las que han luchado violentamente. Pero no es así todo el rato. En el invierno pierden las cuernas, como todos los cérvidos. Y los machos entonces se esconden con algún compañero en las profundidades del bosque, esperando pacientemente que les vuelvan a crecer. Lentamente, aterciopeladas primero, y después con toda la dureza del hueso que además afilan contra los árboles y la tierra,
preparándose para los combates. Y berrean llamando desesperadamente a las hembras para que les tengan en cuenta, para ser mirados y comparados y, en definitiva, ser elegidos para perpetuar la especie. Lo que nos da una idea más concreta de lo que es la vida. La vida es la invitación a la reproducción de las especies vivas, a su perpetuación. Pero en ese esfuerzo, al final, la vida resulta una lucha encarnizada de todos contra todos. Al menos eso fue la vida hasta la aparición de la inteligencia humana. Después, cada cual la entiende a su manera y la despliega en la relación de unos con otros, proyectando el deseo en una dirección u otra. Unos cazan ciervos y otros los fotografían. Y así, los que los fotografían advierten a los que los cazan que no acaben con todos. Frente al conflicto humano, el conflicto de los venados se reduce solo a resolver quién transmite sus genes y quién tendrá que esperar. Y en la espera permanecen ramoneando bajo los robles, buscando las bellotas que les mantendrán con vida un año más. Lo que más me gusta de los ciervos es ese trote en suspensión que usan cuando deciden marcharse a otro lugar ante una amenaza no demasiado acuciante. Ante cualquier cosa que consideren un peligro, inician una fuga tranquila, dándose un momento para curiosear la amenaza que tal vez solo han oído u olido y que les ha puesto en alerta.
aunque no hayan calibrado del todo el riesgo que le puede suponer. De tal manera que arrancan en un movimiento sorpresivo, rápido y veloz, hasta orientarse para poder ver la amenaza. Pueden permanecer mirando atentas durante bastantes segundos, incluso minutos, si nada altera el estado de cosas. Pero bastará un leve movimiento para que se lancen a una carrera que inicialmente es dando brincos en elegantes suspensiones, silenciosamente, y muy pronto desaparecen como si no existieran. Si el encuentro es cercano, asustadas, se lanzarán a una carrera frenética hasta alejarse de la amenaza. Inician entonces el paso a saltos, deteniéndose de vez en cuando para evaluar la situación, y finalmente proseguirán caminando ya seguras y retomarán su tranquila existencia en otro lugar. Los grupos de hembras funcionan como una manada. El arranque de cualquiera de los integrantes del grupo hará que todo el grupo inicie la fuga, agrupadas, las madres con sus crías y las jóvenes. Las hembras también pelean, o al menos muestran conductas de enfado y se enfrentan entre ellas. No desde luego como lo hacen los grandes machos en celo, en la búsqueda y protección de su harén, pero se elevan sobre sus patas traseras y muestran una actitud amenazante y agresiva frente a otra hembra. En la pacífica vida que suelen tener los herbívoros y más los ciervos, en donde las hembras se las puede ver en grupos numerosos compartiendo el territorio, resulta un tanto enigmático y difícil de explicar por qué, en ocasiones, entre ellas aparecen roces o enfados puntuales. También lo he observado entre corzas y en un contexto muy parecido. Mientras que las ciervas levantan sus miembros anteriores y miden sus alturas, las corzas arremeten con sus testas y empujan del mismo modo que los machos. Es conocido que los grupos de hembras están jerarquizadas y forman matriarcados muy definidos. Tal vez las peleas se deban a que alguna jovencita o de menor rango se rebela contra su condición de segundona, o sencillamente porque infringe alguna norma asociada a esta jerarquía. Entonces se levantan sobre sus patas y, como en un combate de boxeo, se manotean. Pero el combate dura un breve round y pronto todo vuelve a la calma. La de mayor jerarquía se impone con facilidad y la de menor cede y manifiesta su obediencia al orden establecido. Por lo demás, nomadean por los bosques y encinares, alimentándose en las primeras horas del día y al atardecer, y descansan a lo largo del resto del día, escondiéndose, a la vez, de depredadores y peligros diversos. Son grandes, pero resultan tiernos y delicados, y al contemplarlos uno desea que les vaya bien.